Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les traigo este video para que recordemos lo que estuvimos trabajando en lenguaje durante la semana pasada. Lo que estuvimos trabajando durante la semana pasada en lenguaje fueron los conectores y las anécdotas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos trabajando cada día para que aquel estudiante que no estuvo en las clases pueda realizar estas actividades. Entonces, lo que estuvimos trabajando el día lunes fueron las páginas 114, 115 y 116 del texto del estudiante y las páginas 68 y 69 del cuaderno de actividades. Entonces, el día lunes estuvimos viendo lo que fueron los conectores. Ya en la página 115 tuvieron que leer el texto titulado El misterio de la moneda desaparecida. Y en la página 16 aprendieron lo que eran los conectores. Es importante recordar que los conectores son palabras que sirven para enlazar palabras, frases u oraciones. Entre los conectores más comunes tenemos sin embargo, también, por lo tanto, pero, después, es decir, por el contrario, porque, en cambio, etc. Tenemos una larga lista de conectores, pero es importante que ustedes memoricen en su cerebrito que los conectores nos sirven para enlazar palabras, frases u oraciones y darle un sentido coherente. Entonces, en las páginas 68 y 69 tenían que responder algunas preguntas. En la página 68 tenían que recordar el texto que habían leído titulado El misterio de la moneda desaparecida y tenían que completar cierta información respondiendo las preguntas que investiga y qué lección aprendió. Luego tenían que responder dos preguntas que estaban abajito. En la página 69 también tenían que responder algunas preguntas y en la actividad número 3 tenían que escribir un párrafo que hablara sobre el texto que habían leído y tenían que utilizar al menos 5 conectores diferentes y cuando ya lo hayan hecho tenían que encerrar o subrayar todos esos conectores que ustedes hayan utilizado. Entonces no olvidar que el día lunes estuvimos trabajando los conectores. El día miércoles 4 de agosto estuvieron trabajando en la página 117 y 118 del texto del estudiante y en el cuaderno de actividades realizaron las páginas 70 y 71. El día miércoles vieron lo que era la anécdota que era algo que ya habían visto con anterioridad. La anécdota es importante recordar que es un relato narrado por alguien que vivió una experiencia o que le haya ocurrido un hecho divertido. La anécdota siempre se escribe en primera persona y va a narrar una aventura o una experiencia divertida, entretenida o desastrosa, interesante que sea importante contar. Entonces, en el cuaderno de actividades, ustedes tenían que escribir una anécdota, pero tenían que pensar en que fueran un personaje del cuento El enano saltarín, que ya lo habían trabajado con anterioridad con la profesora. Entonces, en el cuaderno de actividades tenían que escribir una anécdota que relatara algo que vivió ese personaje. Ya recuerden que la anécdota podía ser algo divertido, algo extraño o algo desastroso. Entonces tenían que escribir su anécdota respondiendo primero las siguientes preguntas. ¿Qué personaje serías y qué situaciones viviría el personaje que quieres relatar? Cuando ya hayan terminado de planificar el texto, podían escribir su anécdota siguiendo la estructura de un título, de un inicio, de un desarrollo y de un final. Cuando hayan terminado de escribir la anécdota, tenían que evaluarla indicando
sí o indicando no, según lo que exponía cada indicador. Y eso fue lo que estuvieron haciendo el día miércoles. Y por último, el día jueves 5 de agosto estuvieron trabajando en las páginas 119, 120 y 121. Y en el y en el cuaderno de actividades estuvieron haciendo la página número 72. El día jueves tuvieron que leer un texto titulado Una merecida recompensa, que se encontraba en la página 120, ya que después debían responder algunas preguntas en el cuaderno de actividades. Entonces, en la página 72 del cuaderno de actividades tenían que responder algunas preguntas sobre este texto que habían leído. Ya ese día netamente estuvieron trabajando comprensión lectora y sinónimos. Entonces, recordar que los que estuvieron trabajando durante la semana pasada eran los conectores, que dijimos que eran palabras que utilizaban para unir frases, palabras u oraciones. Ya estuvieron trabajando las anécdotas, que dijimos que era un texto en el que se contaba un hecho divertido o desastroso y que se contaba siempre en primera persona. Y eso fueron lo que estuvieron trabajando durante la semana pasada en la asignatura de lenguaje. Ya recuerden que cualquier duda, consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y nosotros nos vamos a estar viendo muy pronto. Adiós.